el sermón. Sermón de esta mañana. La antorcha que guía tu camino es confiable, segunda parte. Texto de referencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Hoy terminamos el primer capítulo de Segunda de Pedro. Versículo 19 dice, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por Dios, por el Espíritu Santo. Entonces estamos hablando acerca de la revelación divina. Habíamos visto cómo del primer fragmento de la carta se esfuerza Pedro en que los hermanos puedan memorizar las escrituras, o mejor, que puedan recordar los principios escriturales. Vimos entonces cómo Pedro hace una argumentación diciendo lo siguiente: soy testigo ocular de estas verdades, yo vi al Señor. Y tercero, la última, manifiesta el origen de la fuente de las escrituras. ¿De dónde viene, no? Entonces vimos cómo estamos en un mundo oscuro, lleno de espinas, pero que esta antorcha, que es las escrituras, es la única que nos puede iluminar. Vimos cómo Dios desde el huerto del Edén tenía una comunión permanente con el hombre. Pero el hombre, entonces, después de su pecado, se rompe esa relación, pero Dios sigue en su pacto haciendo o teniendo una comunión con los hombres. Las escrituras, entonces, es el medio de esta comunión. Hablamos en el versículo 19 que hay una certeza de que estas escrituras son la verdad de Dios revelada a los hombres. Vimos entonces cómo tenemos una palabra profética segura, es decir, las escrituras son totalmente confiables y verdad. El apóstol, entendiendo que se iban a meter falsas doctrinas o herejías, argumenta lo siguiente: esta palabra profética es segura, hacéis bien que en estar que atentos, es decir, en prestar atención. Está diciendo Pedro, queridos hermanos, todo lo que yo les he dicho anteriormente, de lo que yo vi, esto es verdad, es totalmente confiable. Por favor, estén atentos, atentos. Ahora bien, después sigue el apóstol dando las indicaciones del por qué deberíamos estar atentos en esta palabra. Nos hace referencia a los salmos, nos hace referencia a otros pasajes de las escrituras y dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos una guía en este mundo oscuro, la Biblia, y esa Biblia permanecerá ¿hasta cuándo? Hasta que venga el Señor Jesucristo. Pero solamente en quienes podemos tener claridad, en aquellos que tenemos o que tenemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Ese es el resumen del versículo 19. Pasamos entonces al versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Aquí, queridos hermanos, hay un punto importante de doctrina que Pedro introduce en las palabras entendiendo. Debemos aceptar el comentario de Pedro de que los lectores deben conocer el uso de las escrituras. Es decir, deben saber que las escrituras no se originó en la mente de un hombre. Lo que está diciendo Pedro es que ninguna profecía de las escrituras es de interpretación privada. Algunos comentaristas católicos especialmente dicen que las escrituras no deben interpretarse primadamente, pero tienen un enfoque diferente en el sentido. Es decir, lo que dicen algunos comentaristas católicos es que el cristiano no debe interpretar las escrituras, la Biblia, solamente
a través de la interpretación de la Iglesia Católica. ¿Me hago entender? Ese fue el problema de la Reforma en el siglo XVI, porque Martín Lutero decía, justificados por la fe, aquí encontramos una verdad. Entonces la iglesia decía que sí, que la fe era importante, pero además de la fe, ¿qué tenían que pagar ellos? Las indulgencias. Sí, la fe es bien, claro que sí, Lutero, pero además de la fe también necesitan indulgencias. Entonces Lutero dice, pero yo me encuentro que las escrituras me está diciendo que lo único que necesita el hombre es que a Jesucristo, la fe en el Señor Jesucristo, la fe sola. Sí, Lutero, muy bien, tienes toda la razón, pero además de esto se necesitan obras de indulgencia. Sí, Lutero, lo dice la Biblia, pero tú no puedes interpretar la Biblia privadamente. Lo tienes que hacer a través del clero, lo tienes que hacer a través del magisterio de la Iglesia Católica. Esa es la interpretación que le hacen a este texto muchos comentaristas católicos. Y argumentan, dicen ellos, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, me parece que se refiere al apóstol Pablo, y dice, casi en todas sus epístolas, Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 16, ¿no? ¿No está? Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas que difíciles de entender. Las cuales entonces, dice Pedro, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, ¿para qué? Para su propia perdición. Entonces, estos comentaristas dicen, ¿sí ve? No pueden hacer una interpretación de las escrituras porque lo más seguro es que las van a torcer, porque muchos no pueden entender lo que las escrituras dicen. Las escrituras no pueden interpretarse o no puede sentarse un creyente a analizarlas. Necesita hacerlo a través del magisterio de la iglesia. Ahora, ¿la iglesia estaba equivocada? Obviamente estaba equivocada. Según esta doctrina, un creyente puede interpretar las escrituras en tanto y cuanto se rija a las enseñanzas de la iglesia. Entonces, es más importante el concilio, es más importante el magisterio y finalmente es más importante la palabra del vicario. ¿Cuál es el vicario? El Papa. El Papa es el que determina lo que es verdad. Recordemos que la Iglesia Católica es continuista. Hay dos doctrinas, continuistas y cesacionistas. El cesacionista es el que cree que la revelación de las escrituras es totalmente completa y acabada. El continuista dice que la revelación de las escrituras todavía tiene Dios cosas que decir y no es suficiente, sino que continúa. La iglesia carismática es continuista, ¿no? Porque creen en las revelaciones y profecías. La iglesia católica es continuista pero diferente. No en el hecho de los profetas, no en el hecho de revelaciones o visiones, sino en el hecho de la argumentación de ¿quién? Del Papa. Lo que el Papa de turno determine, lo que el Papa de turno defina, entonces es lo que se dice, ¿no? Es la nueva revelación de Dios. Entonces, para esta interpretación se tiene que hacer única y exclusivamente a través de la iglesia. Pero los reformadores enseñaron que los creyentes son libres de acercarse a las escrituras y pueden hacerlo sin reglamento eclesiástico. ¿Por qué? ¿Por qué los reformadores dicen esto? O sea, ¿podemos acercarnos a las escrituras? Recordemos que la Iglesia Católica tenía escondidas las escrituras para las personas. De hecho, no podían acercarse ni leerlas. Solamente era, de hecho, muchos sacerdotes no podían leer las escrituras. La Biblia era solamente para unos pocos. Entonces, los reformadores dicen que cada creyente puede acercarse a las escrituras. ¿Por qué?
Porque los reformadores creían que las escrituras mismas eran suficientes. No era que minimizaran la interpretación de la iglesia en la predicación de la palabra, claro que no. Los reformadores no estaban diciendo que exponer las escrituras fuera malo. Lo que ellos querían era indicar que la escritura misma testifica acerca de la misma claridad, es decir, la misma Biblia se defiende a sí misma. Por eso dice que la Biblia es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Ahora, los reformadores sabían que el Espíritu Santo dirige a la iglesia y a cada creyente a un entendimiento más claro de la verdad. El Espíritu de Dios guía a los individuos a su interpretación de las Escrituras. Las personas que se acercan a la palabra de Dios y la obra de Dios y el Espíritu Santo va obrando en sus corazones, entonces el creyente, estudiando, analizando la palabra, se convence de pecado y empieza a reconocer a Dios, empieza a reconocer su gloria. Eso lo puede hacer el Espíritu de Dios en el creyente. Cuando una persona sin vida espiritual, sin un nacimiento de nuevo, se acerca entonces a la Biblia, ahí es donde puede sacar falsas doctrinas y herejías, ¿verdad? Pero la Escritura es suficiente y se defiende a sí misma si viene un corazón humillado delante del Señor. Por eso entonces podemos ir a las Escrituras como creyentes. Versículo 19 de 2 de Pedro capítulo 1 dice: tenemos también la palabra profética más segura. Es decir, las Escrituras son totalmente confiables. Por eso dice que debemos estar atentos a esta palabra porque es la antorcha que alumbra nuestro camino. Versículo 20. Entendiendo, dice, o el énfasis de Pedro, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada. Lo que está diciendo Pedro entonces es que ninguna profecía, no está diciendo Pedro que las personas no pueden ir a las Escrituras. Lo que Pedro está diciendo es que ninguna profecía o escrito del Antiguo Testamento surgió de la propia interpretación del profeta. ¿Me hago entender? Es decir, los escritos no fueron algo que el profeta analizó. No fue que el profeta se sentó y pensó, esto debe ser de esta forma. Y el profeta se sentó y dijo, esto debe ser lo correcto. No. Sino que los escritos son de inspiración ¿qué? Divina. Por eso la palabra del Señor es totalmente confiable. La profecía, los escritos del Antiguo Testamento surgieron de Dios mismo, no del profeta. Las escrituras no son de interpretación privada, no son cosas que los profetas quisieron decir de acuerdo a su reflexión, sino que fue el Espíritu de Dios en diferentes épocas, con diferentes hombres, iluminándolos de tal forma que era la voz de Dios en ellos. No es su análisis, no es su reflexión. Ninguna escritura es de interpretación privada. Ninguna parte de la Biblia fue escrita por medio de opinión de hombres, es el punto. No fue que cada hombre le dio por decir cosas, sino que es revelación de Dios. Los seres humanos no declararon sus propias palabras, no dieron sus propias ideas cuando escribían la Biblia. Las palabras vinieron ¿de quién? De Dios. Ahora, permítanme aplicar entonces un poquito, después de hacer un análisis hermenéutico al texto. Quiere decir esto que nosotros entonces no debemos decir cuando leemos las Escrituras, es que esto es lo que significa para mí. Ese es el vocabulario constante que tenemos, ¿no? De hecho, hay personas que dicen, no, recuerdo a alguien que leyó un texto y decía, es que Dios es impresionante, me decía. Y yo, ¿por qué? Porque es que Dios a todos nos habla diferente.
Entonces yo leí este texto y para mí es esto, para usted es esto, para usted es esto, para usted. O sea, un relajo completo, ¿no? Yo sentí que esto es lo que Dios me decía a mí. Yo sentí que esto, pues claro, en un sentido Dios habla a nuestros corazones porque todos pasamos en diferentes circunstancias y momentos, ¿verdad? Hay palabras que estamos atravesando circunstancias y es más fuerte, más dramático para cada creyente, que para unos más que para otros. Pero no significa esto que sea otra revelación de otra forma. No significa que yo voy leyendo las escrituras y es que a mí me pareció que lo que está diciendo o lo que yo interpreto es esto de acuerdo a mi interpretación, a mi sentir. Para entender la Biblia, queridos hermanos, debemos tomarla según lo que dice que el texto mismo. Lo que debemos decir entonces cuando leemos las escrituras no es lo que yo siento o lo que yo creo o lo que yo pienso. Lo que debemos decir es que cuando leemos un texto, es que el texto de las escrituras quiere decir esto. No lo que yo quiero que diga o para mí, sino lo que el mismo texto quiere decir. Porque definitivamente, queridos hermanos, cuando usted lee las escrituras, lo que realmente no interesa es lo que signifique para usted. Eso no interesa mucho, ¿no? Lo que importa entonces, ¿qué es? Lo que está escrito. Porque lo que está escrito es lo que quiere decir ¿quién? Dios. Esto es lo que yo quiero decir. Por eso, ninguna de las escrituras son de interpretación privada. No es lo que a mí me parezca. Coger un texto sin ni siquiera hacer un análisis del mismo en su contexto, entonces nos puede llevar a errores dramáticos. Coger un texto y analizarlo de acuerdo a mis ideas o prejuicios puede llevarnos a cometer pecado en contra de la palabra del Señor. No es de interpretación privada en el sentido de que yo tengo que mirar lo que dice el texto de acuerdo a Dios mismo y no de acuerdo a mí. Hoy en día, queridos hermanos, tenemos muchas religiones e iglesias falsas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mucha gente interpreta las escrituras según sus propios deseos, según lo que le conviene y no con la humildad de las escrituras mismas, de lo que Dios mismo quiere decir. La Biblia, queridos hermanos, debemos creerla y debemos obedecerla. Lo que Pedro enseña entonces, en estos versículos del 20 al 21, es que los autores de la Biblia fueron movidos por el Espíritu Santo. Quiere decir que sus mentes fueron cargadas por Dios mismo al escribir la palabra de las Escrituras, tanto en hebreo como en griego. Esta es la razón por la cual la estudiamos. Por eso la estudiamos expositivamente. Por eso es que la estudiamos versículo a versículo, porque vamos entendiendo el contexto, la razón, el sentir del escritor, el momento histórico y la aplicación a la iglesia de hoy. Tomar las escrituras a la ligera, solamente tomando unos cuantos versículos o el versículo diario, sin muchos sentidos, puede llevar a que muchas personas hablen lo que no es de Dios. Los sermones que predicamos en la iglesia, queridos hermanos, no tienen la autoridad en lo que yo digo o en lo que yo pienso, sino la autoridad en donde se encuentra. En la Biblia misma, en lo que la Biblia ¿qué? Quiere decir, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Por eso, queridos hermanos, el creyente debe leer las escrituras todos los días. Debe leer la Biblia diariamente. ¿Por qué? Porque en las escrituras está la mente de Dios. Para conocer esta revelación, para conocer lo que Dios quiere decir, entonces tenemos que leer las escrituras. El cristiano que es fuerte y que da fruto es aquel que reconoce las escrituras constantemente. Voy a citar algo de Spurgeon. Spurgeon dijo: lee la Biblia y te llevará a la compañía de la mejor gente que jamás ha vivido. Está junto a Moisés y aprende de su humildad.
Acércate junto a Job y aprende de su paciencia. Junto a Abraham y aprende de su fe. Junto a Daniel y aprende de su valentía para hacer lo correcto. Junto a Isaías y aprende de su indignación en contra de la maldad. Junto a Pablo y capta algo de su entusiasmo. Junto a Cristo y siempre sentirás su amor. Bien dicho, ¿verdad? Bien dicho. Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Las escrituras nos llevan a un conocimiento claro de cuál es la voluntad del Señor. Teniendo claro lo que las escrituras nos dicen, entonces sabemos qué es lo correcto, y sabiendo lo que es lo correcto, entonces nos evitará pecar contra Dios. Si no conocemos las escrituras, queridos hermanos, entonces no entenderemos qué es lo correcto y cuál es la voluntad del Señor, y siempre entonces predominará nuestro énfasis o nuestros deseos. Queridos hermanos, somos pecadores, nacimos en una condición caída, vino la gloria de Cristo, vino el Espíritu Santo obrando en nuestros corazones y nos alienta y nos restaura, pero aún tenemos secuelas de nuestro pecado. Y ese pecado aún nos afecta tanto que, aunque reconocemos de Dios muchas cosas, queremos vivir en muchas otras de acuerdo a nuestro deseo, ¿verdad? ¿Cómo entonces vivir de acuerdo al deseo de Dios? Pues solo hay una forma, queridos hermanos. ¿Cuál es? Teniendo las escrituras en nuestra mente. No hay otra forma. Podemos entonces analizar muchas situaciones por fuera, pero la única forma es sabiendo cuál es la voluntad perfecta de Dios para poder agradarle. Y esa voluntad perfecta se encuentra en la palabra del Señor. Si abandonamos nuestros deseos y nos acercamos más a su evangelio, entonces podemos agradarle y glorificarle más claramente. Pero si vivimos bajo nuestros propios deseos, seguiremos en la frustración. Muchos creyentes llevan una vida débil, queridos hermanos, pensando, ¿por qué no supero? ¿Por qué no crezco? ¿Por qué no avanzo? Y una de las cosas fuertes es porque no están las escrituras constantemente en sus vidas. A veces las personas se acercan a uno y le dicen, hermano, tengo esta situación, tengo esta otra situación. Y uno dice, ¿lees las escrituras? ¿Te acercas a ella? Bueno, la verdad, poco. Si es poco lo que yo puedo ayudar también. ¿Cómo puedo ayudar a alguien que no se acerca al Señor? ¿Acaso en el consejero puede estar la fuerza para que el otro pueda crecer? En mí y en cualquier hermano no puede estar una fortaleza tal cual, sino las escrituras la tienen. Si el creyente se acerca a la palabra del Señor, entonces sabrá cuál es su voluntad y entonces luchará en contra del pecado. Debemos leer la Biblia y pensar sobre ella y esconderla en nuestro corazón para vivir una vida cristiana. Miren lo que dice el 119, versículo 18. Debemos anhelar esto, queridos hermanos. Me encanta el salmista, el Salmo 119, en relación a las escrituras. Salmo 119, versículo 18. Me encanta esto porque a veces nosotros estamos como oscurecidos y leemos la Biblia y así no le encontramos sentido. Y mira lo que dice, abre mis ojos. ¿Y qué? Esto es maravilloso, Señor, por favor, quiero entenderlo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esto es grandioso, Señor, esto es maravilloso, pero necesito que abras mi entendimiento para disfrutar y gozar de estas verdades.
Que la Biblia no sea un estudio monótono y que yo le dé prioridad a otros libros, a otros comentarios, de hecho, aún sermones por internet. Abre mis ojos, Señor, para que yo pueda mirar esa maravillosa gloria de tu ley, de tu palabra, lo que tú has revelado, es decir, la mente de Dios, del Dios eterno, maravilloso, con todos sus atributos de grandeza, se comunica con el hombre caído y pecador. Las Escrituras está la mente de Dios, es decir, lo que Dios nos quiere decir. Obviamente no toda su deidad y no toda su grandeza, pero sí lo que Dios nos quiere comunicar, sus pensamientos en cuanto a la vida, en cuanto a la piedad, en cuanto al matrimonio, en cuanto a los hijos. Todo lo necesario lo encontramos ¿en dónde? En las Escrituras. Pero tenemos que tener nuestros ojos abiertos para deleitarnos de ella y que no sea un libro de pereza y de monotonía. Cuidado, queridos hermanos, en esta época, solamente escuchando sermones de grandes hermanos y predicadores muy buenos, que es importante esto, pero cuidado, queridos hermanos, de pasar en eso y no estar estudiando la verdadera fuente, porque los demás somos copias. Mis predicaciones son mínimas copias de la verdad revelada. Las predicaciones de los más expositores más claros y buenos son solamente copias, gritos solos, pequeños, de la revelación completa que se encuentra ¿en dónde? En la palabra del Señor, la ley, las Escrituras. Debemos orar entonces para que el Espíritu de Dios abra nuestros ojos espirituales para ver estas verdades maravillosas en las Escrituras. Ahora, esto va para los jóvenes de la iglesia que van a la universidad o van al colegio, o los que son estudiantes todavía. Salmo 119, 99. Salmo 119, 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son que, me encanta esto, cuando yo iba a la universidad y escuchaba a muchos profesores, yo pensaba, estos tipos son maravillosos, son impresionantes. Dicen cosas profundas, qué conocimiento de filosofía, qué conocimiento de política, qué conocimiento de sociología. Saben, dicen lo correcto, piensan lo correcto. Pero el salmista está diciendo que más que todos mis enseñadores que he entendido. Esto es extraño, ¿verdad? Lo que está diciendo este versículo es que si pensamos, si meditamos en las palabras de la Biblia, tendremos más ideas correctas que los propios maestros seculares. Duro, ¿no? Querido joven, así pareciera un hombre de letras, lo que lees, el profesor de tu universidad, pero lo que dice la palabra del Señor es que si meditas en ella, ese hombre incrédulo que tiene un conocimiento vasto en muchos temas, no será tan fuerte como el conocimiento que tú puedas tener si meditas en la palabra del Señor. Tendrás las ideas más correctas, más claras que las del propio maestro. Así es verdad. Claro que sí. ¿Cuándo yo empecé a sospechar de esto? Cuando yo en mi universidad les hacía preguntas a los profesores en relación de la concepción del hombre, de su condición, y cómo ellos no encontraban una realidad clara del por qué el hombre hacía cosas que en el fondo tal vez no quería hacer y sabían que dañaban a una sociedad en algunos casos. En otros casos no sabían por qué hacían cosas que finalmente los destruían a sí mismos.
Algunos hablaban del ambiente social en evolución, otros pensaban que eran solamente condiciones de los deseos, otros hablaban acerca de la lucha del alma y el cuerpo, una cantidad de circunstancias tratando de centrarlas en el hombre mismo, pero las escrituras y la meditación en ella nos enseña cuál es la condición del hombre, cuál es caída, caída. ¿Y por qué no es bueno el hombre? No porque tengan una mala sociedad o un mal ambiente, porque ha roto desde el huerto la relación con un Dios santo. No, pero eso le parece ilógico a cualquier profesor de filosofía. Sí, le puede parecer ilógico, pero tú entendiendo esto, tienes las ideas más claras. Sabes lo que es correcto, lo que es verdad y lo que necesita el hombre para su vida y para su salvación. Ya no estás buscando en tratar de probar esto y se falló y probar acá y se falló. Buscan y buscan y buscan ideas, queridos hermanos. Eso se trata la filosofía, en eso se trata el pensamiento del hombre. Cosas muy buenas, innegables, cosas que en mi vida personal, aún para mis sermones de argumentación, me han servido mis estudios filosóficos. Porque toda verdad es de Dios. Pero el que medita en las Escrituras, Dios nos promete que tendremos una mente más sólida y clara que cualquiera que no lo haga. Una de las frases más fuertes que pronunció Lutero y que le costó, creo que su frase fue las que más le costó su odio del papado, fue la siguiente: un campesino con las Escrituras, un campesino con la Biblia, es más grande que el papa más papa sin ella. Duro, ¿verdad? Es verdad. Es verdad, créanlo, hermanos. Encontrarán esperanzas ustedes en su propia palabra, aunque se acerquen hombres de ciencia. Lo que dice Dios es que los enseñadores no tienen la claridad que tú tienes por meditar en ese testimonio de la verdad. ¿Por qué? Porque lo que estamos estudiando no son ideas de hombres que han pensado y han meditado en su reflexión propia, sino que estamos meditando en Dios mismo y su pensamiento. Muchos creerán en la evolución, pero ellos no tienen el entendimiento de la verdad. Tus maestros, queridos jóvenes, tal vez te dirán muchas cosas dañinas que no son ciertas, pero si lees las Escrituras y meditas sobre ellas, tendrás el entendimiento más que todos tus enseñadores. Claro que sí. Muchos se levantarán y muchos dirán cosas que no son la verdad de Dios con la argumentación del conocimiento. Pero las Escrituras son claras y son esperanzadoras. Encontramos consuelo. A veces las personas, cuando saben que estudié filosofía, me dicen: ¿y eso no lo alejó de Dios? Y yo siempre digo: me acercó a Dios muchísimo más. Me acercó a Dios porque me di cuenta de la gran cantidad del engaño que había. Y pude saber y pude disfrutar y gozar. No puedo negarles que al principio muchas cosas me cogía la cabeza y decía: ¿y esto qué? ¿Por qué? Pero a medida del tiempo y ver la realidad, más entendía. Y entender, o lo sorprendente del cumplimiento de las Escrituras, es ver a hombres sencillos. En mi experiencia en el campo, por ejemplo, ver a hombres sencillos que no tienen ni siquiera la primaria, poder hacer análisis y reflexiones de vida sociológicas, filosóficas, políticas, basados en la palabra del Señor, profundamente inteligentes. Profundamente inteligentes. Más que muchos otros. La palabra es trascendente. Nos alumbra y nos enseña. Salmo 119, versículo 130. Esto se cumple una y otra vez. Me encanta esto. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Y qué hace? Hace entender a quiénes.
O sea, hace entender a los que son o tienen doctorados, ¿verdad? Hace entender a los que siempre han sido muy inteligentes. No, ¿a quiénes hace entender? A los simples. Cambia el corazón, nos lleva a toda verdad, es lo suficiente, es lo que necesitamos. Al más simple, a la persona que tenga el menos estudio académico, con las palabras de Dios, le alumbrará de tal manera que entenderá y hará lo correcto por encima del que no la estudia. Las Escrituras, la palabra de Dios, tiene un significado especial, tiene un significado trascendente que cambia el corazón, que nos lleva a toda verdad. La Biblia nos señala a Jesucristo. La Biblia nos señala al unigénito Hijo de Dios. Él murió en la cruz para pagar la pena de tus pecados. Él resucitó físicamente de los muertos y ascendió de regreso al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios. Y nos dice, y el clamor constante de las Escrituras es: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Su revelación es Cristo. Cuando leemos las Escrituras, nos encontramos con la gran verdad. Y esa verdad es su revelación, la revelación de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y esa verdad reveladora en Cristo Jesús nos justifica. Y al ser justificados, tenemos lo suficiente. Lo único que necesitábamos ser es ser hijos de Dios. ¿Inviertes tiempo en las Escrituras? ¿Inviertes tiempo en Internet? ¿Cuánto invertimos en Internet, no? En Facebook. Todo esto, ¿no? ¿Cuánto invertimos? ¿Cuándo invertimos en las Escrituras, en la palabra del Señor? Hermanas, ¿cuánto tiempo invierten ustedes en hacer aseo? Supongo que su casa estará muy limpia, ¿no? Y qué bueno eso, pero ¿cuánto tiempo invierten? ¿Cuánto tiempo invierten en pasar, en pensar, ni siquiera en hacer a veces, en pensar en tener una mejor economía? ¿Cuánto tiempo se invierte en pensar en la mejor economía que tiene el vecino? ¿Y cuánto tiempo pensamos en lo tristes, en lo frustrados, en lo miserables que somos porque no tenemos lo que otros tienen? Pues todos esos pensamientos y toda esa desilusión, ¿cuánto tiempo inviertes en reflexionar en tus propios pecados y en lo pecador que eres y cómo no has salido de ese pecado? Si invirtieras eso en reflexionar en las Escrituras, te aseguro que sería diferente. Es Cristo, el revelado en ellas mismas, y su gloria nos santifica y nos justifica y nos hace que vivamos de una manera libre, queridos hermanos, libres para obedecer al Señor. Ese es el punto. Ahora bien, también es cierto que en la Biblia nos encontraremos en momentos con cosas que no entendemos. Y como decía Spurgeon, donde la Biblia hace silencio, tú también haz silencio. Así de sencillo, ¿verdad? No debemos confiar en nuestra razón. Lutero decía, la razón humana es como subir un hombre borracho a un caballo. Lo subes por un lado y se cae por el otro. Confía en las Escrituras, no en tus razonamientos y tus preceptos. Confía en esta verdad reveladora que da esperanza y transforma el corazón y hace que el más simple se vuelva el más docto. El testimonio de Juan Bunyan, ¿no? Su libro El progreso del peregrino, como uno de los libros más vendidos en Europa y que aún trasciende, ¿no? Es equivalente al Quijote en español. ¿Quién era él? Se convirtió a los 42 años y era un ojalatero ignorante. ¿Cómo puede escribir tan maravillosa obra? ¿Por qué? Porque solo Dios puede hacer por las Escrituras mismas que el simple se vuelva sabio. Las Escrituras son suficientes, queridos hermanos. Oremos al Señor.
Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia y tu bondad. Ayúdanos, Señor, a entender esta palabra profética segura, sabiendo, Señor, que tu palabra es verdad, que debemos estar atentos, Señor, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, que debemos entender que ninguna de las profecías fue escrita de interpretación privada, es decir, ninguno de los que escribieron estuvieron escribiendo sus propias ideas, sino fueron las tuyas, Señor. Es el pensamiento de Dios en las Escrituras, es la verdad de Dios en las Escrituras. Por esa verdad, entonces, nos alumbra el camino. Y aún podemos tener más claridad de la vida y de la existencia que los que nos enseñan, Señor, de los que se consideran sabios en este mundo. Podemos tener, Señor, más claridad en eso. Gracias, Señor, por tu bondad.